Buenas tardes, somos el grupo que le tocó el tema de inserción de dióxido de carbono con base al crecimiento económico y población en el Ecuador. Mi nombre es Joan Morán y nuestro grupo es Luis Pin, Julio Peñafiel y Luis Mejía. Nuestros invitados son Jason Garcés y Lovely Gorotiza. Y la verdad es que este tema me pareció muy interesante porque yo no he sido alguien que esté muy unido con la química, pero este año nos tocó esta materia tan interesante y la verdad es que me ha empezado a llamar la atención. Y yo quisiera saber un poco más del dióxido de carbono. Pin, no sé si me puedes explicar un poco más de este tema. Así es, compañero, yo te puedo explicar. Bueno, el dióxido de carbono es una composición química creada por dos elementos de la tabla periódica, que es el carbono y el oxígeno, lo que forma un gas que es el gas más contaminante de la atmósfera, el que más emisiones hay en el mundo. Eh, el 80% de las emisiones de dióxido de carbono en el planeta Tierra se reparten entre cinco potencias, que son China, Estados Unidos, Japón, Alemania, e Inglaterra y Rusia. Esas cinco potencias, China representa un 75% de las emisiones de dióxido de carbono por el crecimiento acelerado que tuvo durante los últimos 50 años, que incluso en las ciudades de China, estar viviendo un año en las ciudades de China es como fumar un cigarrillo durante 10 años. Así de alta es la contaminación que existe en China. Ah, interesante, compañero. Y así tanta es la diferencia con los otros países. Sí, así es de tanto la diferencia. Como dije anteriormente, por el crecimiento abrupto que tuvo China durante los últimos 50 años, la sobreproducción, la explotación, todo lo hizo rápido para un crecimiento explosivo. Por eso, hoy en día China es la segunda economía mundial, detrás de Estados Unidos. Ah, pero todavía no, o sea, no capto qué tiene que ver con la economía. O sea, la materia se llama economía ambiental. Entonces, ¿qué tiene que ver con la economía? Julio, ilumíname, no sé qué tiene que ver con la economía. Bueno, en términos económicos, pues lo que tenemos en la economía y el dióxido de carbono contienen una correlación directa, ya que, como se ha observado en el presente artículo, los últimos 18 años, del 2000 al 2018, se ha observado un crecimiento económico junto al crecimiento pues, de emisiones de CO2. Esto pues nos dice y significa que al haber estas emisiones y como se es necesaria para los países industrializados y también países en crecimiento económico, pues necesitan estos para poder pues, tener un crecimiento económico. En las proyecciones de este artículo nos muestra que evidentemente esta es una tendencia la cual no se va a dejar y en tal caso pues esto puede traer problemas luego económicos, ya que en términos de recursos naturales estos se vuelven como tal se vuelven limitados y esto puede traer un colapso en el tema económico y en la sociedad. Entonces, esto quiere decir que debido a que nuestro país se basa su economía más en lo que es la agricultura y ganadería, el crecimiento del CO2 va a perjudicarnos económicamente a lo largo de los años. De hecho, podemos decir que nuestro país pues, está siguiendo patrones de los países industrializados, ya que pues, nosotros como tal y junto a países de la región conservamos procesos extractivos de recursos naturales como el petróleo o recursos pues, que son necesarios para poder lo que es la creación de productos como tal. Entonces, esta tendencia, estos comportamientos nos están llevando a una repetición de patrones, lo cual pues, puede llegar a un colapso como tal y puede tener malas repercusiones en nuestra economía. Entonces esto nos perjudicaría demasiado a largo plazo. Por lo que, ¿qué podemos hacer para dejar de que el CO2 no nos afecte tanto a nuestra economía?
Lo que yo podría proponer es, pues, o sea, el hecho de dejar de usar máquinas, ¿nos beneficiaría o nos perjudicaría? No, en realidad parece que nos perjudicaría, porque la base de la sociedad hoy en día, en la actualidad, es un crecimiento económico. Buscamos crecer y dejar de lado la maquinaria no es rentable en sí. Lo mejor sería buscar una relación que exista entre el crecimiento económico y el cuidado y la sostenibilidad del medio ambiente, para que crezca la economía, pero las emisiones de CO2 se reduzcan, buscando hacer una economía verde, lo que se ha comenzado a implementar en la mayoría países europeos y los que se han comprometido la mayoría de las potencias mundiales del mundo. Esa Ah, es una recomendación que yo interesante. daría. Y a mi compañero Mejía, la verdad yo tengo entendido de que tú has estudiado mucho estas tablas. Entonces yo te quisiera preguntar, ¿cuánto ha crecido el CO2 con respecto a la población de 2000 a 2018? Claro, compañero. Aquí les comparto algunos datos. Seguramente, como antes mencionado, dicho, que en el 2000 y en el 2018 la población creció un 32% de, de 12,9 a 17,1 millones de personas. En el PIB per cápita pasó de 1000 a 418 a 6344 en el per cápita. Las emisiones de dióxido de carbono se duplicaron de 22 a 47 millones de toneladas y las proyecciones en el 2050 muestran un aumento continuo, mi estimado. Interesante, compañero Mejía. ¿Y qué papel juega la tecnología en esto? La tecnología T puede reducir las emisiones, pero en Ecuador su efecto ha sido limitado. Entre el 2015 y el 2017 hubo un leve disminución, pero no fue suficiente. Ah, ¿y qué fórmula podemos usar para llegar a estos valores? ¿Hay alguna ecuación que podamos usar? Claro, utilizamos la forma que crearon estos autores, Harry y March, creo. Eh, Se utilizó la ecuación IPAC, que fue una herramienta Ah. que permite analizar cómo la población al nivel de consumo y la tecnología influye sobre el impacto ambiental, específicamente en las emisiones de dióxido de carbono. En Ecuador, esta plantea que en el impacto ambiental I es el resultado de multiplicar la población y P es la influencia al consumo per cápita. A es la tecnología utilizada y T es la cantidad de contaminación que se genera por la unidad de producción. Mm, A partir de estos es datos, a partir de estos datos del Banco Mundial, influyeron estas emisiones de dióxido de carbono entre el 2000 y el 2018. Al propósito que no fue un valor exacto del daño ambiental, sino comparar la importancia de cada variable y observar su comportamiento en el tiempo. interesante, compañero. Muy interesante lo que me han iluminado. La verdad es que estoy sorprendido de todo este impacto que tiene el CO2 en nuestra economía y no sabía que era tan significativo. Y el día de hoy hemos traído a dos invitados especiales que la verdad son muy buenos estudiantes y entienden mucho sobre este tema. Y yo quisiera preguntarle a mi compañera Lovely si me podría explicar un poquito más acerca de la ecuación IPAC y todo lo que conlleva aquí en Ecuador. Sí, muy buenas tardes compañeros, y es un placer estar en el podcast. Y bueno, la ecuación IPA, según mi conocimiento, es un modelo sencillo que relaciona directamente el impacto ambiental. Tiene tres factores. El primero, la población. El segundo, la afluencia o la riqueza medida a través del PIB per cápita. Y por último, la tecnología. Bueno, esto representa, esto representa una eficiencia de producción, en este caso en el país, ¿no?
Es relevante porque permite cuantificar y proyectar las emisiones de dióxido de carbono y se basa en tendencias demográficas y ecuación, ¿no? Nos permite cambios significativos durante el periodo, bueno, en este caso establecido, sería de 2000 al 2050. Interesante, compañera. ¿Y alguien más que le tenga una pregunta a mi compañera? Sí, yo, mi estimado caballero Morán, le tengo una pregunta para la invitada especial. ¿Qué proyecciones de dióxido de carbono hay en el 2050? Bueno, compañero, basándome en tendencias demográficas y económicas, como lo había mencionado anteriormente, en el caso de Ecuador, el estudio de esta ecuación permite estimar si existen cambios tecnológicos significativos, ¿no? Y se seguirán aumentando las emisiones de dióxido de carbono hasta el año 2050. Muy interesante, mi estimada, me ha iluminado un poco más de lo que ya está. Ahora, nuestro siguiente invitado es nuestro compañero Jason, que la verdad me sorprende mucho los conocimientos que él tiene. ¿Y alguien que le tenga una pregunta? Yo, mi estimado, yo quiero hacer una pregunta a mi compañero Jason. Yo le quería preguntar si ha habido cambios importantes en las emisiones de CO2 en respecto a las proyecciones, si ha seguido una tendencia alcista o ha presentado un decrecimiento en unos periodos de tiempo determinados. Con respecto a eso, sí, ha habido es un caso especial realmente. En un lapso de 20 años ha habido un crecimiento, pero a la vez ha habido un decrecimiento. Entonces esto vamos a dividirlo en dos. Del 2000 al 2010 ha habido un crecimiento más o menos del 200%. Y a partir de esa fecha, al 2020, ha habido un decrecimiento con respecto al 100%. Es decir, que del 2000 al 2010 creció un 200% y a partir de ello solo ha crecido un 100%. Interesante, compañero. Compañero Julio, ¿alguna pregunta que le tenga a Jason? Bueno, referente a lo explicado anteriormente también, ¿cree que le viendo el modelo de desarrollo de países contaminantes? ¿Me puede repetir la pregunta? No, no lo escuché. ¿Cree que el Ecuador está repitiendo el modelo de desarrollo de altamente contaminantes? Ah, ya. Con respecto a eso, a ver, un momentito. El crecimiento económico en Ecuador, aunque necesario para el desarrollo, ha generado una presión insostenible sobre en sí los recursos naturales. Esto se llega a traducir que en contaminación es una pérdida de biodiversidad y mayor vulnerabilidad al cambio climático. En términos sociales, aunque hay mejora en ingresos, también profundiza en desigualdades. Quienes menos contaminan suelen ser más afectados por esto, ¿no? Y quienes más contaminan son los menos afectados por el hecho del valor económico. El estudio muestra claramente que no podemos seguir creciendo de esta misma manera. Eh, Interesante, compañero. ¿Y alguien que quiera agregar algo más ya para despedir este espacio que hemos compartido? eh, con respecto a lo que son las Bueno, proyecciones compañero, de 2020 a diga nomás. 2050, podemos analizar que hay un crecimiento en lo que es en los CO2, pero el crecimiento se nota que no es tanto con respecto a los años anteriores. Es decir, lo mínimo llega a ser 2,62% de crecimiento y lo máximo sería un 7%. Entonces, con respecto a que los años que han pasado, ha habido concientización y con ello ha crecido lo que es el PIB per cápita y lo que es la población. La población también se mantiene, se comienza se mantiene en un rango así como el CO2. Y lo que es el PIB per cápita, sí se ve que hay un crecimiento con respecto al futuro, ya que hoy en día creo que estamos en 6.000, 5.000 dólares. En un futuro se prevé hasta el 2050 unos 13.000 dólares más o menos. Mm.
Interesante, la verdad. Y me ha gustado mucho esta charla porque he aprendido más acerca de este tema, muy interesante. La verdad es que no tenía idea de que el CO2 no fuera a impactar tanto en nuestra economía. Compañero Julio, ¿algo que quieras agregar? Bueno, presente ya a lo que hemos tenido en esta conversación, los datos no mienten. El crecimiento económico y poblacional son impulsores clave de las emisiones, pero la tecnología como tal, aunque en estos últimos años ha sido pues una de las grandes influyentes para que este crezca y junto a este tengan este tipo de variaciones, esta también puede ser una herramienta de ayuda, que esta debe ser tomada de una manera importante, como una prioridad, para que nosotros pues dejemos de ver el ambiente como un costo y empezar a verlo como una inversión como tal. El desarrollo no debe medirse solo en términos de PIB, necesitamos un modelo que integre lo social, lo económico y lo ambiental. Ecuador tiene la oportunidad de construir un justo y sostenible, pero requiere voluntad política y participación ciudadana. Pues también podemos considerar que nosotros pues es un momento de actuar. Cada persona, cada institución puede contribuir. Podemos educarnos, exigirnos y el estudio nos da una base científica y ahora pues nosotros nos toca convertirla en acción. Muchas Muy gracias. buena reflexión, compañero, muy buena reflexión. Y yo le agradezco a los invitados, a Jason y a Naomi por haber asistido a nuestro podcast Un y placer. sobre todo bueno, igual de importante, a mis compañeros Julio, Pin y Mejía por habernos iluminado de información en este espacio. Mi nombre es Joan y muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Adiós. Muchas gracias.